Noches, Dios les guarde y les bendiga. ¿Cuántos han venido a atesorar palabra de Jehová? Número 1, oír atentamente. Número 2, guardar. Número 3, confesar. Y número 4, ponerlo por obra. La fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Amén. La fe, y también Hebreos 11:1. Abrimos con este texto. Hebreos 11:1. Pueden abrir sus Biblias en Hebreos 11:1 para ponerle fundamento bíblico a este mensaje. Hoy vamos a ver la fe, pero vamos a ver ciertos aspectos porque este tema es demasiado profundo. Es bastante complejo, ya que Dios ha instituido que nosotros los cristianos y todos los seres humanos vivamos por fe. Conforme escrito está en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, mas si retrocediere no agradará mi alma. Amén. Ya lo tienen listo, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Damos el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho en otras palabras, es pues la certeza, que es la certeza, la seguridad. Amén. Y la convicción, estar convencido de aquello que tú no has visto, pero sabes que vendrá. Amén. Es la certeza de lo que se espera y la convicción es seguridad de aquello que no vemos, pero sabe que existe y que vendrá. Amén. Como le dije, vamos a ver varios aspectos de la fe. Existen cantidades, pero hoy vamos a ver, es más, ya venimos viendo lo que es el concepto de la fe, el origen de la fe, sinónimos de la fe, estuvimos viendo. Y hoy vamos a abarcar lo que son los enemigos de la fe. Pero no voy a profundizar mucho cuando trate este tópico de los enemigos de la fe, porque quiero avanzar, hermano. Hay muchas cosas interesantes, importantes también que decir. Amén. Y no quiero quedarme aquí, sino lo voy a tocar por encimita. Vemos que hay estorbos, hay impedimentos. Amén. Y hay tropiezos también para la fe. Y hay enemigos de la fe. Esos enemigos son los tropiezos, los obstáculos y los estorbos. Amén. Para que se dé un milagro. Número 1, el primer estorbo que podemos ver es la incredulidad. Amén. Vemos que ¿qué es incredulidad? Es no creer. ¿Qué es incredulidad? Es no tener fe. Amén. Y quiero decirle que nosotros, cada uno de nosotros, venimos del mundo. Y en el mundo, hermano, tenemos una conducta viciada. Se dan dichos de esclavos, como esto se lo llevó quien lo trajo. Estamos como la uyama, hermano, arrastrado ahí, pero dando frutos, hermano. Un poco de dichos pesimistas, amén. Y todavía en el cristianismo se usa el término increíble, eso es increíble. Usted oye a muchos cristianos diciendo así. Ese es un término, hermano, que es de incredulidad. Porque increíble es lo que no se puede creer. Y aquí dice que no andamos por vista, por los 5 sentidos, andamos es por fe. Amén. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, dice, no por esto, por lo que veamos, no por vista. Amén. Y vemos que un enemigo de la fe es la incredulidad. Esto lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo del 22 al 27, donde hay un pasaje muy conocido, que ustedes saben que Jesucristo resucita, se le aparece a los apóstoles, y el único que no estaba allí era Santo Tomás. Y entonces después le cuentan lo sucedido. Le narran, mira que aquí estuvo el Señor Jesús, se presentó aquí, hasta comió con nosotros. Y él dijo, si no lo vieren
No lo creo, dijo así. Si yo no pongo el dedo en la llaga de él, en su mano, meto el dedo y agarro la misma medida para ver si es igual conforme al clavo que le pusieron. ¿Sabes? Porque los incrédulos son así, andan con 1 metro midiendo todo y todo tiene que dar exacto, si no, no lo creen. Así hay muchas personas y Santo Tomás era así porque decía, si yo no pusiese el dedo en el hueco, o sea, de su mano, donde le clavaron los clavos, él dijo, no lo creo. No se conformó con decir eso, sino puso más argumentos todavía. Dijo, y si no metiere la mano en el costado donde le metieron la lanza, no lo creo tampoco. Y si yo no lo viere, tampoco menos lo voy a creer. Que estaba metiendo los 5 sentidos. Estaba metiendo el sentido del tacto, el sentido de la vista. Y hay otros sentidos más por los cuales seguía la gente incrédula. Y aquí dice que no andamos por vista, sino andamos es por fe. Amén. Vemos que, ¿qué le dijo Jesús? Jesús lo reprendió. Tomás, porque me has visto, has creído. Dijo, aquí estoy, Tomás, le dijo así. Aquí estoy. Mete tu dedo. Mire, ya Jesús sabía todo. Le dijo, mete tu dedo en mi mano. Le dijo así. Y tu mano también, métela en el costado. Le dijo así. Y dijo, porque me has visto, o sea, con tu vista, porque me has visto, has creído. Le dijo, bienaventurado, 3 veces felices, dichosos los que sin ver creyeron. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Le dijo a Tomás, mire, usted puede tener el mejor maestro, pero si tiene una mente viciada, hermano, no le sirve ni el mejor maestro. Tomás tuvo el mejor maestro, que era el Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El creador de la fe, el inventor de la fe, el protagonista de la fe y el consumidor de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Autor es el que crea algo, el que hace algo. ¿Quién fue el que creó la fe? Jesús. Amén. Y el que creó la fe, el mismo que creó la fe, que consumió la fe, que la llevó al máximo, no fue Abraham, fue Jesús. Amén. El autor y consumador, el mayor consumador que la consumió tremendo, que la protagonizó tremendo, fue el intérprete, fue el protagonista y fue el autor, Cristo Jesús. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el mejor maestro de todos los tiempos, el autor y consumador de la fe, fue el que le dio clase a Tomás. Y estaba con Tomás, dormía con Tomás, comía con Tomás, le enseñaba ahí directo, no como nosotros nos enseñan ahora por medio del libro de la Biblia, pero era Jesús en persona enseñándole a Tomás. Y sin embargo, Tomás, ¿cómo se le llama a las personas que van a la iglesia? Le llaman creyentes, ¿verdad? Ese es un creyente, o sea, porque profesa una fe y cree en la fe. Pero no todos son creyentes, hermanos. Jesús hizo la diferencia de los que van en la iglesia. Amén. Por ejemplo, Tomás estaba en la iglesia de Cristo y vemos que Tomás era incrédulo. ¿Qué le dijo Jesús? No seas incrédulo, sino creyente. Ah, Tomás, porque me has visto, has creído. Le dijo así, bienaventurado, 3 veces felices, aquellos que sin ver creyeron. Y no seas incrédulo, sino creyente. Le dijo así. Tomás no se había convertido, hermano. No era todavía, no tenía fe. Amén. Y por eso que se ha expandido el dicho y se ha vuelto famoso. Que dicen, y eso yo lo decía cuando yo estaba en el mundo, en mi ignorancia. Yo decía, yo soy como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Yo decía, ver para creer. Entonces, ese es un dicho de una persona que es incrédula. Incrédulo es el que no cree, el que está falto de fe. Y aquí no andamos por vista, sino por fe. Bueno, otro estorbo, otro enemigo de la fe, otro impedimento, otro tropiezo para que se dé la fe o hayan grandes milagros, es la duda. ¿Qué es duda? Es divagar entre 2 pensamientos, 2 o más pensamientos, divagar. Que tienes una duda, me meto por aquí. No, yo creo que mejor. Yo creo que mejor. Y usted ve personas tomando, ahora sí ya decidí, esto es lo que voy a hacer. Y después al día siguiente, varón, usted no dijo, no, me puse a pensar bien, reflexioné y es mejor la otra idea que tengo. Y al día siguiente, después otra vez lo ven. Varón, pero usted no dijo, sí, ya rectifiqué, este es mejor, hermano, y andan de ideas en ideas, hermano. Nunca llegan a nada. Y dice la palabra en el libro de Santiago, 1:5, versículo del 5 al 7. Dice, todo aquel que tenga falta de fe, pídala a Dios, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Pero pida no dudando, ahí va la duda, pida no dudando, porque el hombre que duda es semejante, tiene un vaivén, una hamaca, amén.
fluctúa, una aguja fluctuando, no está fija. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Está aquí en una parte y el viento le pega y se mueve al otro lado. El viento es la circunstancia según lo que pasa. Le pega a la otra circunstancia. Si está enfermo, no voy más nunca a la iglesia. Si, por ejemplo, le pasa una decepción amorosa, no va a la iglesia porque las circunstancias lo están golpeando. Y andan, hermanos, los que creen en Dios verdaderamente, Salmo 125, son como el monte de Sión, que son firmes. Imagínense, una montaña se mueve cuando le da un huracán, ni siquiera, hermano, ni cosquillita le hacen. Son como el monte de Sión que no se mueve, que están firmes y permanecen para siempre. Amén. Dios quiere cristianos sólidos. ¿Por qué le cambió el nombre a Pedro? Porque Pedro, Simón, se llamaba Simón. Y Simón significa caña endeble, sacudida por el viento. Significa caña. Y usted sabe, usted ve en los ríos los cañizales donde hay caña. Le pega el viento y enseguida se mecen así. Le pega el viento del otro lado y van así un vaivén. Y él le dijo, no te vas a llamar más Simón. Desde hoy te pongo el nombre de Pedro. Significa Cefas. En griego significa piedra. Amén. Piedra es sinónimo de dureza, de estabilidad, de firmeza, de algo que está fijo. Entonces Dios no quiere a la gente de doble ánimo, bipolar. En otras palabras, es lo que le llamamos hoy bipolar. Dice el hombre de doble ánimo, mire, se lo voy a decir, como dice ahí en la escritura. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero pida, no dudando, porque el que duda es semejante, igualito a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento de aquí para allá. Dice, el hombre de doble, quien tal haga así o tal piense así, no crea que recibirá cosa alguna. El hombre bipolar, inconstante, voluble, cambiante, dice, no llegará a ninguna parte. Amén. Eso lo dice el libro de Santiago. Entonces, otro enemigo, otro estorbo de la fe es, hermano, la duda. Amén. Vamos a ver otro estorbo de la fe. Estorbo número 3, el temor y el miedo. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo para su alma, mas el que confía en Jehová será exaltado. Confiar es tener fe. Amén. Si tú tienes fe, Dios te exalta. Pero si tienes miedo y temor, vives atado. Te has atado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y dice la palabra de Dios, hermano, en Números 12:24, así 14:28, perdón. Números 14:28, así como habéis hablado a mis oídos, dice Dios, así haré yo con vosotros. Conforme sea tu fe, te sea hecho. Amén. Hágase conforme hayas creído. Y tu fe es la que te salva, tu fe te ha salvado. Entonces, de acuerdo a lo que salga de tu boca, eso es lo que va a pasar. Si tú tienes miedo y dices, creo que me va a pasar lo peor, algo peor, presiento que algo malo me va a pasar. Le va bien, le pasa lo malo, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Si tú crees que te va a pasar algo bueno y tienes delirio de persecución de lo bueno, te va a venir lo bueno. Nosotros tenemos que tener, los cristianos que creemos en Dios y profesamos la fe, delirio de bendición, delirio de que nos va a ir bien. Dice ciertamente, Salmo 23:6, ciertamente, verdaderamente, que no es mentira, el bien, la misericordia de Jehová me seguirán, me perseguirán todo, no un día, sino todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré, habitaré por largos días. O sea que tú tienes que, hermano, tener delirio de que el bien te está persiguiendo. La bendición ahí viene, hermano. Me va a arropar la bendición. Dice que la bendición te perseguirá y te alcanzará. Todas estas bendiciones. Amén. No andes con miedo, me van a atracar. Yo creo que me voy a enfermar. Yo creo que me va a pasar esto, hermano. Te pasa, hermano. Según te hayas creído, se ha hecho. Amén. Y así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, algo para que la persona no reciba, hermano, es este obstáculo número 3, el temor y el miedo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, le irá bien. Estorbo número 4, la ignorancia o la falta de conocimiento. Marcos 12:24 dice, erráis, te equivocaste, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando tú tienes una mala información, habrá un mal resultado.
Si tú malinterpretas la palabra y tú crees, o sea, que Dios enferma. Ay, que esta es una prueba que Dios me está poniendo, hermano. Que Dios me dejó pobre, me puso así. Dios me tiene pobre, pero así entro el reino de los cielos, porque los ricos no entran. Estás entendiendo mal la escritura. Ay, que esta prueba de enfermedad Dios me la puso. Mire, dice la palabra de Dios en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu y Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes, óigalo bien, sanando, había una enfermedad, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La enfermedad es una opresión satánica y demoníaca que el diablo la pone. Cuando Job tenía la prueba, Job creía que era Dios. Y dice, ¿cómo dice la palabra? Y salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién lo hirió? Satanás fue el que lo hirió con una sarna. Entonces tenemos una mala concepción. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano. Y madre. ¿Cuántos quieren ver a su hijo bien enfermo? No, amén. Al contrario, lo quiere ver sano, ¿verdad? Sí, amén. ¿Cuántos quieren ver a su hijo bien sano? Amén. Piensen bien, no respondan así. ¿Cuántos quieren ver a su hijo requete pobre, miserable y arruinado? Ninguno. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a aquellos que le piden? Entonces, cuando la persona tiene esta mala información que le enseñan religión, que hay que ser pobre, que hay que ser, porque entre más pobre, entras en el reino de los cielos, porque es difícil, o sea, que un rico entre al reino de los cielos. Y es más fácil que pase un camello de esos gordotes por el ojo de una aguja. Pero ahí no se trata, hermano, de la aguja de coser. Se trata de unas puertas ojivales, hermano, que tenían forma de aguja. Y esas estaban en todo el muro de la ciudad. Y cuando cerraban la puerta principal, tenían una hora en que cerraban por seguridad. Quedaban unas puertas de emergencia, que eran las puertas de aguja. Eso sí, un camello podía entrar ahí, pero apurado, lo tenían que empujar, pero entraba. Pero no se trata de la aguja de coser, hermano. Entonces, cuando tenemos esa mala información, vamos a estar errando. Entonces, vemos que la falta de conocimiento, hermano, hace que erremos. O sea, 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y pereció de fe y su gloria se murió. Entonces vemos, hermano, que cuando tú no entiendes las escrituras, va a haber un mal resultado. ¿Y por qué si yo declaré la palabra, pero la declaraste mal, hermano? Una mala información. Cuando tú no sigues la fórmula al pie de la letra, no se te va a armar eso que tú estás haciendo. Amén. Así, hermano, la fe descansa sobre un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. Amén. La fe solamente tiene una confesión y un solo pensamiento. Está basado en la palabra de Dios, más nada. En lo que Dios dijo y lo que Dios se comprometió. Pero no en otras cosas, ni nada que Dios no ha dicho. Amén. Dios se compromete a cumplir, es lo que Él ha dicho, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es imposible de que Dios mienta. Él va a cumplir, es lo que Él se comprometió. Tú en la Biblia tienes que hacer diferencia, qué dijo Dios, qué no dijo Dios. Amén. ¿Qué prometió Dios y qué no prometió Dios? Porque en la Biblia habla Satanás, habló una burra también, hablan muchas cosas ahí. Hay mentiras, hay de engaños, hay de todo. Pero usted tiene que diferenciar por el Espíritu Santo qué habló Dios y qué no habló Dios y qué es lo que se compromete Dios a cumplir. Amén. Otro estorbo para que recibamos son las confesiones equivocadas. Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y como se lo dije, número 12:24, así como habéis, 14:28, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Amén. Si lanzas una mala confesión, se hará como hayas dicho. Dice, yo vigilo mi palabra, porque para ponerla por obra. Si tú lanzas una palabra que es de Dios, esa Dios la pone por obra. Cristo es el guardián de las palabras y vemos que los ángeles son los que hacen que se ejecute esa palabra. Amén.
Pero él está vigilante a la palabra de Dios, pero cuando lanzan una palabra negativa, Satanás es el que la agarra. Satanás y los demonios son los guardianes de la palabra pesimistas y negativas. Número 6, falta de perdón. Marcos 11, 22 al 26, aquel que él dijera este monte, quita, dice, empieza diciendo Marcos 22 en adelante, tened la fe de Dios, porque cualquiera que dijera este monte, quítate de aquí, desarráigate, plántate en el mar, y eso, no dudar en su corazón, que no tenga duda, amén. Y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho por lo que ha dicho. Y de cierto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y si alguien tiene algo contra ti que no lo has perdonado, perdona, porque si no perdonas las ofensas de los demás, tampoco vuestro Padre te perdonará las ofensas. Entonces vemos que en la falta de perdón tú puedes pedir algo, pero si no has perdonado, tienes raíz de amargura, no se te va a dar eso. Ahí está, hermano, porque todo ese pasaje trata de oración, de la oración de autoridad, de la oración de fe, de la oración de petición, pidiendo algo, todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá esa oración de petición. Amén. Y termina diciendo una aclaración, que vas a recibir todo eso, pero si tú perdonas a los demás. Si no perdonas, no recibes nada. Amén. Entonces la falta de perdón es otro obstáculo. Vamos a entrar en el obstáculo número 7, que es los 5 sentidos. Como lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:7, habla de que por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista. O sea que usted no anda por los 5 sentidos físicos, sino los 5 sentidos espirituales. Mire, hay sentidos físicos y hay sentidos espirituales. Usted tiene que desarrollar los sentidos espirituales. Yo he explicado aquí que la fe es un espíritu. La fe es un espíritu. Lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Amén. Entonces, si es un espíritu, los espíritus no habitan casi en lo material, en lo físico, están en otra dimensión. Entonces, hay un ámbito que es el ámbito espiritual. Amén. Y entonces, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Amén. Y en el ámbito espiritual hay otros 5 sentidos también. Mire, en el plano físico hay 5 sentidos aquí. El sentido de la vista, el sentido del oído, el del olfato, el del gusto y el del paladar. Son 5 sentidos. Pero en el mundo espiritual también hay 5 sentidos igualitos, pero operan en el mundo espiritual. Hay veces que un olor demoníaco no lo siente cualquiera, lo siente el que anda en el espíritu. La voz de Dios que está en lo espiritual no la oye cualquiera. Así como habla un demonio en lo espiritual, así habla también Dios también. Un ángel le dijo a Felipe, ve al desierto. Le habló en el espíritu y él entendió inmediatamente. Hay veces que se está hablando en el mundo espiritual, muchos no lo entienden. Los que no están en el espíritu solamente lo oyen los que están en el espíritu. A veces ven algo, lo está viendo una persona, una visión, y los demás no lo ven. Como Pablo, cuando pasó él fue el único que sintió y vio todo eso. Los demás oyeron fue un ruido, más nada. Entonces el que está en el espíritu es el que puede ver. Miren, Eliseo y Jesse con el criado. Señor, estamos rodeados, estamos perdidos, nos tienen acorralados. Y salió Eliseo y le dijo, tranquilo Jesse, no te das cuenta. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse veía con los sentidos físicos. Veía que estaban rodeados, o sea, veía al enemigo físicamente. Pero Eliseo veía físicamente, pero veía espiritualmente que más era el ejército de Dios, carros de fuego, que había un ejército enorme de ángeles, o sea, que tenía favor de él. Entonces, Eliseo tenía los ojos espirituales bien abiertos y el oído espiritual bien afinado. Él pertenecía al espíritu de inteligencia de Dios, del Espíritu Santo. Se metía en la cámara más secreta del enemigo y oía las conversaciones que estaban planificando ya, y se lo decía al rey de Israel, mi rey, ten cuidado, no pases por ahí, te tienen una emboscada, una celada, te están tramando una trampa. Y decía el rey de Siria, pero ¿quién de ustedes está vendido? Aquí hay un sapo que le está avisando, un traidor, o sea que nos está vendiendo aquí.
Le dijeron, le dijo un soldado, no, mi señora, allá hay un hombre de Dios, un gran varón de Dios, que lo que tú planificas, óigalo bien, en la cámara más secreta, en la recámara más secreta, él lo escucha y él se lo dice al rey. Vemos que Eliseo tenía los 5 sentidos, hermanos, espirituales bien ejercitados. Entonces la fe es un espíritu y que habita, o sea, en el mundo espiritual. Amén. Y tú puedes, o sea, oír esa voz que es una convicción interna que te da una seguridad. Vemos, por ejemplo, cuando había una sequía tremenda, 3 días y medio sin llover. Y vemos al profeta Elías que le dice acá, unce tu carro porque una gran lluvia se oye. Viene una gran lluvia y se oía. Ni siquiera, hermano. Sino que sabían que era un gran varón de Dios y cuando él hablaba las palabras tenían peso y le hicieron caso. Pero, hermano, esa era una lluvia espiritual que venía en el espíritu. Todavía no había llegado y él la había oído. Y dijo, una gran lluvia viene. También la vio y también la oyó en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros andamos en los 5 sentidos físicos, ese es un estorbo, como andaba Santo Tomás. Si no lo veo, si no lo toco, si no lo palpo. Buscaba muchos argumentos, hermano, y ese es un impedimento. Usted tiene que tener ejercitados son los sentidos espirituales. ¿Y cómo se ejercitan? Por el buen uso de la palabra tenemos los sentidos espirituales bien entrenados, ejercitados. Dice, porque el alimento sólido, Hebreos 6, es para los que han alcanzado madurez, los cuales por el buen uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados, bien entrenados. Pero ahí están hablando es de sentidos espirituales. Amén. Vamos a ver ahora el otro punto que es bien importante, que es el estorbo más grande. Yo diría que es el estorbo más grande, que si solucionamos esto, hermano, lo demás se nos van a dar fácil, que es la renovación de la mente. Cuando tú no tienes la mente renovada, la palabra renovar es cambiar, amén, y es transformada también. Si tú tienes la mente viciada, que la traes del mundo, tienes ese odre viejo. El odre viejo, hermano, es la mente viciada, la vieja naturaleza. Pero el odre nuevo, hermano, es una mentalidad nueva. La revelación que te dan, tú la captas y no se te revienta la mente, la mentalidad. Como los fariseos tenían un odre viejo, una mentalidad vieja. Cuando llegó Jesús trayendo el vino nuevo, la revelación nueva, eso estalló en ellos. Cuando Jesucristo nada más dijo, el que no come mi carne ni mi sangre no tendrá parte de mi alma. Qué cosa tan tremenda, o sea, qué doctrina canibalesca. O sea, porque los caníbales son los que comen carne humana y sangre. Eso les estalló. Dura es esta palabra de recibir. Dijo, ¿quién la podrá resistir? Dijeron los fariseos. Y él le dijo, quieren irse, váyanse. Le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos estaba viciada. Y cuando Jesús trajo la revelación verdadera, eso no le cabía en la mente, hermano. Y estalló su mentalidad. Entonces aquí hay que cambiar la mentalidad para aceptar la revelación que viene de Dios. Nosotros venimos del mundo, hasta yo me meto ahí también, hermano. Tantos años viviendo en el mundo y cuando uno llega, escuchando tantos dichos mundanos, tantas cosas, ya la mente de uno viene bien programada. Aquí hay que renovar la mente, no es otra cosa que formatearla, para que me entiendan más claro. Cuando usted tiene una computadora que tiene un poco de programas mundanos, tiene programas obscenos, de todo, que no edifican, programas viciosos, vicios y de todo. Entonces, usted tiene que formatearla, borrarla toda y meterle la información ahora de cristianismo, que es diferente. Así nosotros venimos con la mente, una mente viciada de muchos años. Vivíamos y la mente tiene varias habitaciones. Está la de la duda, la de mediocridad, la de inseguridad. Vivimos en esos cuartos, en esas habitaciones. La mente es amplia. Y entonces, acostumbrado a vivir tantos años ahí, a veces no nos queremos mudar, hermano. Y para que se acabe el problema, tenemos que mudarnos de ahí. Mudarnos, hermano, en otras habitaciones. La mente de Cristo. Amén. Dice Primera de Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es la palabra. Porque Cristo habló y ahí se quedó grabada la palabra en la Biblia, amén. En los versículos, las palabras de Jesús están grabadas ahí. Es la voz de Jesús. Entonces, usted tiene que meterse en la habitación de la fe.
La habitación, hermano, de la seguridad. Amén. Y cambiar todo, hacer una renovación, una reestructuración completa, totalmente. A veces nosotros hemos salido de unas habitaciones, pero todavía estamos metidos en otras. Aunque tengamos muchos años, este es un trabajo que cuesta y es progresivo. Se va dando de que usted va estudiando la palabra, va guardando, porque aquí son los hacedores de la palabra, no los oidores. Entonces, tenemos que poner por obra la palabra, cambiar, o sea, tener una buena disciplina. Vemos que los malos hábitos, eso se le llaman vicios. Y los buenos hábitos, eso se le llaman virtudes. Amén. Cuando usted tiene un buen hábito que repite algo diario y diario y diario, pero es bueno, como la oración, la lectura de la palabra, esa es una gran virtud que usted tiene. Pero cuando usted, hermano, una persona que no ha dejado el cigarrillo y aún siendo cristiano, fuma en voz baja y en esas cuestiones, hermano, ya ese es un vicio lo que tiene. Practicar algo, o sea, que no te edifican, que es algo de ocio, ese es un vicio. Amén. Entonces tenemos que hacer una reprogramación. A la mentalidad vieja o viciada se le llama vieja naturaleza. Se necesita hacer una reestructuración, óigalo bien, en nuestro estilo de vida. Miren, tenemos que confesar, vivir, caminar, habitar y actuar en la palabra de Dios. Ya usted tiene que dejar los dichos mundanos, esto se lo llevó quien lo trajo, esto está a color de hormiga. Quítese esos dichos, hermano. Amén, esos son dichos de esclavos. ¿Y cómo estás? Como cuello de monja, hermano, limpiecito. Y hay otro que dice que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Puros dichos de esclavo, hermano, dichos ahí mediocres, hermano. Entonces usted tiene que confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces, la reestructuración consiste en confesar. Usted ya tiene que tener otra confesión y esa confesión es la palabra de Dios. Vivir, caminar, habitar y actuar conforme a la palabra de Dios. Mire, tenemos que crear hábitos de fe hasta que se vuelvan un hábito en usted y se queden con usted impregnados. Amén. Hábitos de fe. Número 2, pensamientos de fe. Usted se corrige cuando está pensando algo negativo. Tiene que corregirse y tener puros pensamientos de fe. Número 3, confesión de fe. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, meditarás en él y entonces harás dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito y entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Quién te hace prosperar el camino? Tú mismo. Amén. Dice, entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero por qué? Por ser obediente, por tener una buena disciplina. Amén. Número 4. Usted tiene, hermano, que tener puras palabras de fe. Amén. Lo repito, tenemos que crear hábitos de fe, pensamientos de fe, confesión de fe y palabra de fe. Mire, preste atención a este principio y va a quedar grabado. Después usted lo escucha allá y el pastor Aarón le manda el link. Dice, palabras de fe respaldadas por acción dominan las leyes del pecado y de la muerte y desatan el poder de Dios. Óigalo bien. Palabras llenas de fe, respaldadas por acción, no que usted confiese con la fe y se quede ahí sentado en una hamaca y tenga una deuda. Yo sé que el Señor me va a ayudar a pagar esa deuda. Y para confesando, Señor, gracias, Señor, porque tú me has bendecido con todas las bendiciones y se acuesta en una hamaca, hermano, meciéndose día y noche. Y confesando. Pasan los días y ¿qué va a pasar? Sí. La deuda crece más, va ganando más intereses. Ese será el resultado. Por estarse meciendo, nada más, o sea, lo confesó, pero no lo llevó a una acción. Palabras llenas de fe, pero respaldadas por una acción. Amén. Tienen que ir respaldadas por acción. Dominan las leyes del pecado y de la muerte. Palabras llenas de fe, respaldadas por una acción correspondiente, dominan las leyes
del pecado y de la muerte. Y desatan el poder de Dios. Amén. Las palabras llenas de temor, lo contrario ahora. Las palabras llenas de temor dominan a quienes la hablan y a quienes la escuchan. Amén. Preste atención a este principio. Palabras llenas de temor, de miedo, dominan a quien las habla y a quien las escucha. Está matando, se mata él mismo y mata a los que lo están oyendo. Amén. Palabras llenas de temor dominan a quienes la hablan y a quienes las escuchan. El temor viene por oír las mentiras del diablo y del mundo. Amén. El temor y el miedo vienen por oír las mentiras del diablo y del mundo. Amén. Nosotros estamos en un mundo que, si lo llevamos a una estadística, 97% son las palabras de mentira, de engaño, de temor, de miedo, más que de verdad y de fe. De fe son poquitas, como el 3%. Nos bombardean y nos alimentamos de la tecnología, de los medios audiovisuales, de todo. Estamos bombardeados por todo, hasta los diarios, noticias pesimistas, de todo. Miren, más es lo que se habla de temor, de miedo. Miren, Satanás tiene este mundo entrenado para matarlo con temor y miedo. Usted ve que es poco lo positivo que se habla. Pocas personas usted la oye hablar positivamente. Y las fuentes de alimentación entran a través de los oídos y ahí de lo que tú veas. Entonces mira de lo que te estás alimentando. Mira lo que estás viendo y mira lo que estás oyendo. Sé selectivo. Amén. Créete que tú eres un águila. El águila no come mortecina, animales muertos, sino fresquitos, con la sangre calientica, el va, los apresa y tiene su alimento. Pero el buitre, hermano, el samuro come carroña, microbios y alimentos, o sea que otro animal mató, ahí se pudrió y llega él sin haber hecho nada y se los come así, los gusanos, se come todo eso. Entonces usted es un águila, hermano. No le oiga carroñas a nadie, ni sus oídos no son un basurero de Satanás, ni tampoco un taller del diablo. Amén. Donde deje trabajar a Satanás. Entonces, vemos, hermano, que tenemos que alimentarnos de cosas buenas. El temor viene por oír las mentiras del diablo y del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Rehúsate a hablar muerte y derrota. Desde hoy, hermano, dice, me voy a rehusar de hablar muerte y derrota. Y vigílate tú mismo. El mundo habla muerte y derrota. Así que rehúsate a hablar muerte y derrota. Y a oírlos también. El temor y el miedo son las cartas de presentación de Satanás. Cuando se presenta un demonio, usted siente, hermano, yo lo he sentido, hermano. Y gloria a Dios, yo sé, lo detecto, que hay un demonio y algo. Cuando de repente yo estoy bien, hermano, voy súper bien y con una fe tremenda y de repente me entra un sustico, algo así. Yo digo, por aquí hay demonio. Porque él trabaja así, porque el miedo y el temor, Satanás lo presenta para anular la verdad y la fe. El temor y el miedo vienen, la suelta Satanás para anular la fe y la verdad. Y las mentiras de Satanás cobran vida en la mente cuando tú se la crees. Y entonces, quien le acepta el miedo y el temor, que se pone a temblar, le agarró la tarjetica a Satanás. La carta de presentación, él viene y se presenta con el temor y el miedo. Así que usted tiene que saber que eso no es normal, el temor y el miedo. ¿Por qué? Porque lo van a atar. Ese es el arma más tremenda que tiene Satanás. Usted puede saber mucho, pero cuando tiene miedo se le olvidó todo y queda como bloqueado, queda paralizado, porque el miedo paraliza. El miedo y el temor es el freno que Satanás pone a los cristianos. Amén. Para agarrarlo fácil. Entonces, vemos que él se va a identificar con el miedo y el temor. Yo recuerdo hace tiempo que estábamos, cuando trabajamos con los centros de rehabilitación, nos fuimos a llevar a varios drogadictos, alcohólicos, los presentamos allá. Ese día hicimos de verdad, un servicio, pero potente, poderoso, con bastante fuego. Íbamos 3 pastores, iba entre esos mi esposa.
Cuando ya salimos, yo me sentía fuerte y salí bien, yo era el que iba manejando. Al salir así, hermano, que agarro el camino, me entré un sustico. Me vino como un miedito así. Yo le dije, pastor, al otro, ore. Esté orando, protección y todo. Él después me confesó, no quiso llevarme la contraria, pero él me confesó después que pasó el momento, me dijo, pastor, ¿sabe qué pensé yo? Cuando usted me dijo, pastor, ore, yo pensé, el pastor Carlos, ¿cómo me está mandando orar a mí? Si tuvimos un culto poderoso, se sintió la presencia de Dios, vamos con la presencia de Dios, ¿y cómo va a mandar a orar? Pero él me dijo, yo oré, fue por obediencia, más nada, y por no llevarle la contraria, pero yo creía que no había que orar. Hermano, cuando así ya veníamos en la Lara Zulia, cuando agarro así una vueltica que me meto en la carretera principal, yo hago así y veo la gandola, pero lejos, venía una gandola lejos, hermano. Y con confianza cruzo, cuando ya cruzar, hermano, ¡pum! Casi que nos tambaleó todos adelante y medio nos rozó. Y de la brisa que llevaba fuerte, el carro tambaleó un poco. Entonces, mire, ¿qué tal si no? Era espíritus de muerte que enseguida, y de retaliación y venganza, porque habíamos llevado drogadictos a ellos, o sea, que se rehabilitaran. Entonces, hermano, ¿cómo se presentó Satanás? Con el temor y el miedo. Si uno agarra miedo, ya yo sabía, y no inmediatamente, o sea, que esa era una influencia de miedo que él lanzó para ver si uno la agarra. Y si yo seguía con el miedo, ahí caía preso inmediatamente. Pero no, yo lo discerní que eso venía de las tinieblas. Entonces, no se deje engañar. Cuando haya miedo o algo así, Satanás está en el asunto por ahí. Las palabras que confesamos tienen que estar llenas de fe y acompañadas de una acción correspondiente. No solamente se quede confesándola, sino llévela a una acción correspondiente. Tenemos que aferrarnos a las escrituras y establecer nuestra fe en ellas. Usted se aferra, aferrar es agarrarse de las escrituras y va a establecer su fe en esa promesa. Amén. Tienes que estar bien convencido y creer verdaderamente que las palabras son semillas. Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. Cuando explicó la parábola del sembrador, le dijeron, Señor, tú le hablas a ellos en parábola. Él dijo, sí, porque a ellos no está dado saber los misterios del reino. Los misterios no son para todos, sino solamente ustedes. Y le explicó, el campo es el mundo donde se siembra la semilla. Y la semilla es la palabra que se predica. La muerte y la vida, Proverbios 18:21, están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto. Cuando habla del fruto, el fruto tiene una semilla que nace. Las palabras son semillas que nacen en el mundo espiritual. Y cuando tú las declares, tienes que tener fe que son semillas y que van a nacer en el mundo espiritual. No verás la cosecha de tanto confesar ahí mismo. Estás sembrando y sembrando, declarando. Pero con el tiempo, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Esas semillas germinarán y verás la cosecha de lo que tú has confesado. Amén. Entonces, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca. O sea, confesión. La mala confesión nos hace errar y el acuerdo mental. Una mente dividida no prevalecerá. Si usted tiene fe y tiene pesimismo y negativismo, ahí no va a pasar nada, porque todo reino dividido no prevalecerá y ese principio también aplica a la mente. Usted tiene que tener un solo pensamiento. Hay que hablar y declarar la palabra de Dios para obtener buenos resultados. Si usted declara la palabra de Dios, va a obtener buenos resultados en cualquier necesidad que tenga, cualquier problema que usted está pasando. Usted tiene que declarar en la palabra de Dios, no andarse quejando y contándose al uno y el otro y llorando por acá en vez de confesar la palabra, declarar la palabra, que la palabra provee, es la fuente de vida que suple todas nuestras necesidades en el cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad y emociones, en vez de estarse quejando, llorando y contándoselo al uno, al otro, y que el problema que yo tengo es grande, ese problema me va a llevar a la muerte, mis hijos me van a matar, voy a morirme, o sea, de verdad que si usted estuviera pasando el problema que eso es confesar negativo, hermano. En vez de eso, si confiesa la palabra, sale rápido del problema. Amén. Jesús es el guardián de las palabras de fe y los ángeles son comisionados. Ellos están prestos para cuando tú hables la palabra de Dios,
ellos hagan y ejecuten. Recojan esas palabras y las van a ejecutar. Primero hay que buscar las promesas de Dios, oiga esta clave, para declararla y establecer nuestra fe en ella. ¿Qué tiene usted que hacer cuando tiene un problema? Voy a buscar, si está en persecución, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, los cuida, los protege y los defiende. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay otra que es Éxodo 14:14, yo estaré tranquilo porque Jehová peleará por mí, por nosotros. Y usted se establece, ya las encontró, ahora establezcase, ponga su domicilio ahí, su residencia, y establezcase ahí, no se mueva de ahí, confesando y confesando y confesando y confesando. Yo hace tiempo tenía que solucionar algo, recuerden, Villabaral, y tenía que conseguir el dinero, o sea, de los puntales, y iba a pagar eso, y de los que estaban vaciando, y no tenía el dinero, hermano. Recuerdo que llegó ese día, yo me aferré a 3 palabras, establecí mi residencia en 3 promesas. Una dice Efesios 3:20, y poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente las cosas que pedimos y necesitamos, según el poder del que actúa en nosotros. Y dice el Dios, no temáis porque el Dios del cielo nos prosperará, Nehemías, y Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y dice, y todo lo que emprendió el rey Ezequías en la casa de Jehová, buscó a Jehová de todo corazón y Jehová le prosperó en toda la casa. Me aferré de esas 3, hermano, y la andaba confesando cada rato. Llegó el día, hermano, y no tenía el dinero. Y usted sabe cómo son los guayú. Ellos estaban trabajando, eso sí dije, aquí no vienen a tomar cerveza ni nada, le vamos a dar su buena comida, pero esta es una iglesia. Bueno, está bien, respetamos, pero a lo que terminamos nos pagan. Hermano, y estaba llegando el momento y yo no tenía el dinero. Y yo confesando esas 3 promesas. Cuando ya faltaban como 5 minutos, me llama un hermano que se congregaba con nosotros. Pastor, acabo de vender un compresor bien grande que él tenía y lo voy a ofrendar para la iglesia. Él ni sabía, hermano, que era lo que estaba pasando. Enseguida llegó el dinero y suplimos eso. Entonces me aferré y establecí mi domicilio en eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero cuando tenga un problema? Buscar las promesas correspondientes que le van a servir. Y de ahí usted las confiesa, se establece ahí. Amén. Y vemos que opera buenos resultados. Tenemos que fijar nuestra verdadera morada y residencia en la palabra de Dios. Múdese, hermano, de la casa de la mediocridad en su mente. Amén. De su mente viciada, usted tiene que mudarse, hermano, y establecer su domicilio en las habitaciones de la palabra de Dios, en la mansión de la palabra de Dios. Amén. La fe está asociada con la vida, el triunfo y la victoria. Amén. La fe está asociada con la vida, el triunfo y la victoria. El miedo y el temor están asociados con la muerte, la derrota y el fracaso. Cuando usted declara y tiene miedo y temor, le va a venir muerte, derrota y fracaso. Pero si usted está lleno de fe, le va a venir, hermano, vida, triunfo, salud y victoria. Y dejamos este mensaje hasta aquí. Dios les guarde y les bendiga. Amén.